marco de una manifestación, si puede llamarse, yo diría más bien una actividad en contra de lo que es la farsa electoral, la organización en la cual él militaba, Rebelión Popular, junto con la organización Votamos Luchar, estaban llevando, como decía, una actividad contra la farsa electoral, ¿no? Denunciando. Ese era el delito que estaban cometiendo. No se estaba cortando ninguna calle, no se estaba prendiendo fuego, no se estaba tirando piedras. Y la respuesta de la policía del señor Horacio Rodríguez Larreta fue la represión desmedida. La represión y el uso excesivo de la fuerza innecesario, que fue lo que derivó en el asesinato del compañero Facundo Molares. Hoy, las organizaciones del campo popular a lo largo y ancho de la Argentina nos encontramos en las rutas, en las calles, repudiando este feroz crimen, denunciando al gobierno del señor Rodríguez Larreta, pero también al gobierno nacional, a los distintos gobiernos, sean radicales, sean peronistas, sean kirchneristas, sean macristas o lo que sea, porque la política es la misma, represiva. Hoy seguramente del oficialismo, las organizaciones kirchneristas estarán solidarizándose y movilizando por Morales. Pero lo cierto es que el Chaco carga con muertos en la lucha. No nos olvidemos de Ángel Verón, terriblemente golpeado, posteriormente muerto, hay que decir asesinado por parte de la policía del Chaco, bajo el gobierno del señor Jorge Milton Capitanich. Ahí vemos que no hay diferencia a la hora de meter garrote. Facundo Molares era un luchador que pesaba en la Argentina, que le pesaba no solamente al gobierno Rodríguez Larreta, sino al gobierno nacional. Ese mismo gobierno nacional que no se opuso cuando desde Colombia, desde la Colombia fascista, narcotraficante, de los gobiernos de ultraderecha, pedían su extradición para enjuiciarlo y meterlo preso en la comisaría de allá, en las cárceles, perdón. Les incomodaba, como también les incomodamos nosotros hoy acá. Hoy están haciendo buena letra, por eso no nos para la infantería y el hidrante, porque saben lo que hicieron, y saben que el pueblo es manso, pero se está acabando la paciencia. Sigan tirando de la soga, pero no se queje cuando se corte, porque el pueblo una vez que se decide luchar, lucha. Que eso quede claro. Así que hoy honramos al compañero caído luchando, Facundo Molares. Facundo Molares, presente. ¡Presente! Facundo Molares, ¡Presente! Facundo Molares, ¡Presente! ahora ¡Y siempre! ahora ¡Y siempre! nos vemos. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Buenas tardes, buenas noches, querido pueblo latinoamericano. Un fuerte abrazo a todos los amigos, a los compañeros que ya se están uniendo a esta transmisión. Los invitamos a que compartan y asimismo le den un like. Por otro lado, quienes no se han suscrito, lo hagan ya. Esta vez, Manuel Loli desde California, tratando el tema sobre la coyuntura política latinoamericana en el preámbulo de una tercera guerra mundial. Tenemos el inmenso gusto de contar con la participación de un destacado político, ideólogo argentino, Jorge Altamira. Igualmente, Jorge Raúl Ramírez desde Guatemala, en un contexto de elecciones donde ha ganado una tendencia democrática y en la perspectiva de repente que cambie esa sociedad, también golpeada como todos los pueblos de Latinoamérica. Y también tenemos el gusto de contar con el luchador social Michel Verde de Convocatoria Segunda Independencia, quien precisamente estuvo participando en el homenaje al compañero colombiano, refugiado político en Argentina, Facundo Molares, y también hacemos llegar de esta manera nosotros nuestra solidaridad. Bien, vamos a dar la palabra a nuestros compañeros panelistas para que se presenten brevemente y vamos a iniciar esta transmisión. Invitamos a todos los compañeros que hagan llegar sus preguntas y también sus opiniones. Bien, querido compañero Jorge Altamira, un gusto conocerlo directamente, tenerlo aquí. Los pueblos de Latinoamérica y del mundo lo escuchan. Adelante, preséntese. Bueno, la pregunta sobre el impacto
de la situación mundial en América Latina debe partir del hecho de que la situación mundial se caracteriza por una crisis histórica del capitalismo. El aspecto más relevante de esa crisis histórica es la guerra entre OTAN y Rusia. Es decir, una guerra que incluye a todos los países de la Unión Europea y que va más allá del terreno europeo, se extiende potencialmente a China, al mar de la China, al problema de China con Taiwán, a la expansión de la OTAN a la propia Asia. Por lo tanto, es una confrontación que está expresando una explosión de las contradicciones capitalistas. La guerra es el recurso final del capital ante la explosión de sus contradicciones históricas. Esto ha tenido todo un desarrollo desde la restauración capitalista en China y en la ex Unión Soviética, el desmembramiento de Yugoslavia, y al mismo tiempo un desarrollo importante en cuanto a la crisis económica, porque desde mucho antes de la crisis asiática, a mediados de la década del 90 del siglo pasado, hemos tenido crisis explosivas, aquella crisis que abarcó primero al sudeste asiático, enseguida a Rusia, enseguida a Brasil, a Estados Unidos y finalmente a la propia Argentina. Fue una crisis que produjo ese levantamiento popular del año 2001 a fines del año 2001. Por lo tanto, el impacto es el impacto de una crisis de tipo histórica, que se manifiesta además en una política de sanciones económicas por parte de la OTAN y en particular con Estados Unidos, que ha forzado a numerosas naciones a tomar medidas preventivas, por ejemplo los países del BRICS, de establecer un sistema propio de intercambio e incluso relativamente un sistema financiero para protegerse de eventuales sanciones económicas. En esas sanciones económicas, por ejemplo, está el boicot a los fertilizantes rusos, que ha perjudicado fuertemente a Argentina y a Brasil. Acá tenemos un impacto más o menos directo. Pero de un modo general, el impacto de esta crisis histórica en América Latina está vinculado a que pone en cuestión el capitalismo en la propia América Latina y la pone en cuestión en una región con enormes vulnerabilidades. Un reciente informe advierte de que la deuda de todo lo llamado sur global, la deuda externa, es del orden de los 200 billones de dólares. Por lo tanto, este área del sur global se encuentra habitualmente en quiebra. Y esta deuda no incluye la deuda interna de los países, porque el total de la deuda pública es deuda externa y la deuda que es colocada en el mercado local, que por ejemplo en el caso argentino ya ha llegado a proporciones extraordinarias del orden de los 100.000 millones de dólares. Se va creando en América Latina una situación de crisis de regímenes políticos en casi todo el continente, inclusive en aquellos que aparentemente habrían encontrado una estabilidad, como es el caso de Uruguay, pero no hay que olvidar que el gobierno uruguayo tiene ahí una figura, un cisne negro, porque participan elementos de las Fuerzas Armadas. Pero el caso de El Salvador, en Venezuela, la crisis que se está desarrollando en Colombia, en Chile, una crisis muy seria, inclusive en el partido gobernante de Bolivia, y ahora en Argentina una tendencia a la hiperinflación, prácticamente la desaparición del Poder Ejecutivo, porque ni Alberto ni Cristina Fernández están dirigiendo el país, que se encuentra en manos de un ministro de Economía que a su vez depende del Fondo Monetario Internacional. Entonces, una situación extremadamente convulsiva, donde por momentos, como está ocurriendo en este momento en Argentina, se desarrolla una levantada de la ultraderecha, que es el caso de Javier Milei, pero que hace 2 años en Chile y en Colombia produjeron movimientos de levantamiento popular de una importancia y una profundidad enorme. Es decir, que vivimos
con grandes virajes políticos que la izquierda, los socialistas, tenemos que tomar como punto de partida para que el movimiento obrero se oriente en esta situación. Porque en muchos países, y en Argentina en particular, existe una notoria crisis de dirección en el movimiento obrero que lo relega a una posición todavía de retaguardia en la crisis, cuando es el llamado a ocupar la posición de una vanguardia del conjunto de la población laboriosa. Por lo tanto, acá tenemos un desafío extraordinario, y ese desafío extraordinario es explotar una crisis sin salida del capitalismo como sistema mundial, insisto, sin salida, porque la guerra no puede ser planteada simplemente como una salida. Ella encierra contradicciones potenciales, inclusive amenazas nucleares, que la convierten en una crisis de la humanidad. Es una crisis capitalista que se convierte en una crisis humanitaria global. Esta guerra profundiza la crisis climática, porque incentiva la industria del extractivismo en función de las demandas de equipamiento militar, que es incesante, y por lo tanto, en un momento de crisis climática aparentemente irreversible para muchos científicos y analistas, la guerra esta, en la medida que se expande además, implica un agravamiento. Tenemos esta compleja situación, una crisis mundial, de crisis cada vez mayores, como la del 2007-2008, que luego se reanuda en 2010, que reapareció con la pandemia, que se manifestó en las quiebras bancarias de principios de este año, una crisis climática y una guerra de características internacionales. El impacto es mundial, realinea todos los estados, pero además desequilibra todas las relaciones sociales que se montaron en el curso, en el pasado, que se montaron en el desarrollo de estos países. Y entonces tenemos crisis políticas cada vez más severas, tendencias hiperinflacionarias, levantamientos populares y, por sobre todo, la necesidad de una dirección política socialista cuya estrategia no puede ser puramente nacional, sino que tiene que ser una estrategia internacional. Excelente, estimado Jorge Altamira, excelente, muy interesante tu visión internacional como corresponde. Ahora vamos a pasar con Jorge Raúl Ramírez, si nos está escuchando, tiene algunos problemitas de la conectividad, pero ahí está. Y si se te va la imagen, mi estimado, con la voz, bueno, adelante, sí. Jorge. Igual, bueno, Altamira ya se adelantó a la pregunta, así que métete en la pregunta, el impacto de la situación internacional en Latinoamérica. Adelante. Increíble, yo creo que es un buen preámbulo, gracias al tocayo, a Jorge. Y bueno, y hay que recordar que hace 194 años Simón Bolívar dijo unas palabras proféticas cuando decía que Estados Unidos, en aquel momento que estaba empezando a surgir como imperialismo, parecía que estaba destinado por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Y esas palabras son cada vez más vigentes en nuestra América, cuando después de 200 años de aquellas palabras, el imperialismo norteamericano ha significado una política de barbarie en nuestros países, de destrucción, de sumisión, de dependencia total. En nuestros países sigue habiendo una dependencia económica e inclusive de dolarización. En los países centroamericanos la moneda sigue siendo un factor importante y lo digo porque justamente uno de estas transformaciones y cambios que se están dando, la pérdida de ese poderío es la cuestión de las monedas. Ya vemos cómo las potencias mundiales empiezan a hacer transacciones con otras monedas, y eso es parte de este declive imperialista, porque una de las características que ya nos decía
compañero Jorge, ¿verdad? Es que ya hay una crisis de la hegemonía imperialista, hay un corrimiento significativo de su capacidad de injerencia hacia los países. Ahora, esa parte es también muy peligrosa porque pues nuestros países han significado el patrio trasero del imperialismo, y más los países centroamericanos, ha sido algo que nos ha tocado con mayor fuerza. Nosotros también hemos vivido esas guerras y sabemos lo que significa. Ya llevamos más de 25 años de haber pasado esas guerras y todavía las secuelas en donde el imperialismo norteamericano jugó un papel determinante de financiar, de asesorar, de estar involucrado en la región. También por intereses geoestratégicos, por la situación geográfica que nosotros recordemos de que Centroamérica es uno de los principales corredores del narcotráfico y también de la migración, ¿verdad? De muchos trabajadores que son obreros que están allá en los Estados Unidos, pues siendo explotados, ¿verdad? Y marginados. Entonces, yo creo que este corrimiento ha ido teniendo consecuencias muy grandes. Y bueno, los cambios que se están dando cada vez más son más visibles en toda la región. Ya vemos cómo efectivamente, cómo ahora los BRICS pasan de ser 6 países a 11 países, y eso va cambiando. Yo creo que el multipolarismo se está dando y se está sintiendo en la región. Yo quiero decir, por ejemplo, en Centroamérica existe un parlamento, el Parlamento Centroamericano, que está constituido por diferentes diputados, pues congresistas de la región. Funciona en nuestro país, Guatemala, aunque es uno de los esfuerzos para la integración centroamericana, y hace muy pocos días se acaba de aprobar y aceptar que la China continental, ¿verdad? La China socialista, sea parte del grupo observador. Esto es algo histórico, antes nunca visto, ¿verdad? Y expulsan a Taiwán. Esto es algo que va a traer un gran significado en la región. Solo Guatemala es el único país que quedamos que tiene relaciones con Taiwán. Y bueno, con estos cambios que ya vamos a hablar, sobre todo un poco sobre lo que ha pasado en Guatemala, que ha sido un despertar, un cambio, un giro completamente al progresismo, que ya vamos a abordar un poquito más en esto, pero sí decir que estos cambios que se están dando creo que son globales, son mundiales, y que empiezan a dar cambios, y por supuesto los pueblos son los que finalmente también sufren más estos cambios, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, ¿verdad? Y por eso yo creo que Bolívar no se equivocó cuando dijo que en nombre de la libertad se cometieron las más grandes atrocidades en nuestro continente. Entonces, quería apuntalar eso, ¿verdad? Del significado del planteamiento que se está abordando en el día de hoy. Gracias. Excelente, compañero Jorge Raúl Ramírez, correcto. Bien, con nuestro compañero Michel. Igualmente, Michel, con esa misma pregunta, ¿cuál es tu visión, tu punto de vista respecto a la situación internacional y cómo impacta en nuestros países, en Latinoamérica? Adelante, Michel, los pueblos te escuchan. Buenas noches a la producción del programa y a la audiencia y también a los compañeros. Honor hoy de compartir esta charla. Sí, creo que bastante claro fue recién Jorge Raúl al decir, ¿no?, que la crisis que se está dando es una crisis del poder hegemónico, que luego de la caída de la Unión Soviética, con la famosa fin de las ideologías y de la historia, Estados Unidos había adueñado de eso, ¿no? Estados Unidos pasó a ser el dueño del mundo. Y creo que hoy esa hegemonía se está poniendo en discusión, quizás tomando un poco lo que decía Jorge Altamira en el comienzo. Si bien hay una crisis económica del sistema capitalista a nivel mundial, me parece que lo que está sucediendo
en el conflicto entre la guerra en Ucrania y Rusia y también el posicionamiento que está teniendo China con respecto a este conflicto que está en Estados Unidos y sus títeres europeos, ¿no? Para llevar a otra guerra, me parece también que es esto, decirle, ponerle un límite a la ambición capitalista norteamericana y de los títeres europeos. Nosotros desde Convocatoria Segunda Independencia decimos que a la hora de analizar tanto la realidad mundial como la realidad de nuestro país, tenemos que hacer dos cuestiones. Una es la lucha de clases y otra es la lucha antiimperialistas. ¿No? Nosotros decimos que como organización política luchamos contra el capitalismo y contra el imperialismo, como revolucionarios que intentamos ser. Y no podemos dejar de ver esto, ¿no? Que en esta disputa que se está dando, en donde está aflorando un mundo multipolar, en donde, como decía recién el compañero Jorge, se están afianzando sistemas económicos por fuera de lo que es la política imperialista norteamericana, estamos acompañando eso y no podemos permanecer por fuera de esa lucha que se está dando. Me parece que un claro ejemplo y algo que tenemos que quizás tomar nota, ir aprendiendo nosotros en nuestro continente, que se está dando en África, que están decididos, los pueblos se están organizando, teniendo como primer bandera expulsar al colonizador, al imperialista, ¿no? El rescatar su conciencia nacional y desde ahí luchar para construir una patria más justa. El primer explotador que tenemos nosotros como países súper explotados históricamente es el imperialismo. Nosotros no vemos otro imperialismo más que el norteamericano. El gobierno que más ha asesinado y más saqueado a los distintos pueblos del mundo, en los cuales nosotros en nuestro continente, en nuestra América, hemos sido víctimas y seguimos siendo víctimas al día de hoy, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, tenemos más de la mitad de la población por debajo de la línea de la pobreza, mientras que el Fondo Monetario sigue exprimiendo las pocas riquezas y al mismo tiempo también tenemos que seguir aguantando estos métodos extorsivos, por ejemplo, que tiene la generala Richardson, ¿no? la generala de la Cuarta Flota, del Comando Sur, perdón, que dice que tenemos que estar muy atentos porque los recursos que tenemos nosotros, como el litio, como el oro, como el agua, son de los americanos, ¿no? Recién cuando escuchaba a Jorge esto de que decía del patio trasero, ellos siguen teniendo esa visión de nosotros como países del sur, de que somos el patio trasero, de que le tenemos que pedir permiso a la hora de poder gobernarnos nosotros, ¿no? Y frente a eso, creo que tenemos que posicionarnos como continente. Se está dando este proceso de estar cuestionando la hegemonía, se está resquebrajando un sistema y creo que es un contexto histórico que puede ser bisagra también para nosotros como pueblos. Y tenemos que estar a la altura de las condiciones para poder impulsar ese proceso, nosotros, las organizaciones de distintos lugares, y construir algo distinto, ¿no? Para que nazca lo nuevo tiene que morir lo viejo. Desafío que tenemos por delante. Excelente, compañero Michel Verde, perfecto, contundente. Muchas gracias a todos los compañeros, ya suman 300 compañeros que se están aunando al evento. Los invitamos a seguir compartiendo, suscribirse al canal, a toda la red de prensa alternativa latinoamericana, como ustedes saben, suman aproximadamente 12 canales. Asimismo, quienes impulsan este trabajo, compañeros de Atreverse, compañeros del Quinto Suyo Internacional Pluricultural y la agencia de comunicaciones IP News. Bien, compañero Jorge Altamira, los colegas de producción nos dicen que tiene unos videos que van a contextualizar
y reforzar lo que precisamente ustedes, Jorge, el compañero Michel, usted mismo, están planteando. Vamos a ver estos pequeños videos para que también nuestro público conozca la posición política de cada uno de los ponentes, de cada uno de los panelistas, porque de lo que se trata es educar a nuestro pueblo. De eso se trata. Adelante, compañeros. Denunciamos la invasión rusa. Ajá. ¿Cuáles son las aspiraciones de esa invasión? ¿Emancipar a Ucrania y transformarla en socialista? No. El gobierno que está ejecutando esto es el que llevó a Rusia, llevó a la Unión Soviética al capitalismo y remató gigantescas propiedades estatales por chauchi palitos en beneficio de una oligarquía. Es una guerra de naturaleza imperialista en ambos lados, aunque la OTAN tiene una jerarquía histórica como fuerza imperialista, es el fruto de 400 años de desarrollo mundial, y lo de los rusos es una gambeta que tiene 20 años de existencia, digamos, tratando de preservar intereses de una escala histórica inferior. La oligarquía rusa no se va a comparar con la burguesía norteamericana, alemana, francesa o de los Países Bajos. ¿No pasa eso muchas veces que discuten al interior del trotskismo por cuestiones que pasan en la otra punta del mundo más que por cosas que pasan acá? Mirá, si vos crees que pasan por la otra punta del mundo, preguntale a Biden. Biden le ha dicho a Massa, si vos avanzás con los intereses de China y Rusia acá, te hacemos quebrar la Argentina. En eso consiste el tema. Otro enfoque que no sea este, no es la otra parte del mundo, otro enfoque que no sea este, es provincialismo. Se devalúa la moneda y entonces suben los precios. ¿Y por qué hay devaluación? Hay devaluación porque Argentina está en default. No puede pagar su deuda. Entonces, el capital internacional o los mercados internacionales rechazan la moneda argentina. Y los argentinos, que son capitalistas, se dan cuenta que la rechazan y la convierten masivamente en dólares. ¿Alguien está hablando de esta deuda? Cristina Kirchner, el otro día en el discurso, en que atacó el FMI, dijo lo siguiente, a ver si logro transmitirlo bien. Con esta política del FMI, nunca vamos a poder pagarle la deuda. Sí, dijo eso. Dijo eso. ¿Entendés cuál es la crítica? Che, FMI, si yo hago lo que vos haces, no te voy a poder pagar. Es decir, la línea es pagar. No se puede pagar más esta deuda. Esta deuda es de 550.000 millones de dólares. ¿Y pero qué haces? Decís, no la pago. ¿Y qué consecuencias te trae eso? Bueno, va a tener consecuencias positivas dependiendo del gobierno que lo haga. Porque no es cuestión de agarrar y decir no lo hago, sino de que haya una población consciente de eso, de que hay que defenderlo, e inmediatamente una política económica que aproveche que esa deuda no se paga para llevar los recursos en cualquier otra dirección. Cuando un pueblo exige dignidad, nada puede detenerlo. El pueblo de Guatemala recuperará su esperanza y su dignidad. ¡Que viva el pueblo de Guatemala! ¡Que viva Semilla! Cuando alguien me pregunta qué quiero para mi país, yo soy un guatemalteco, tengo 64 años de edad, nací en Montevideo, Uruguay, durante el exilio de mi padre, Juan José Arévalo Bermejo. Soy sociólogo, me gradué en la Universidad Hebrea de Jerusalén, tengo un doctorado en sociología de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos. Fui diplomático durante 12 años, representé a Guatemala desde primer secretario en una embajada hasta viceministro y embajador de Guatemala. Trabajé en organismos internacionales, en procesos de manejo de conflictos, de construcción de paz, de restablecimiento de tejido social en sociedades posconflicto, primero en Guatemala, después fui director a nivel de América Latina, posteriormente. Los de abajo despertaron, los de arriba tiemblan, te lo pongo
pongo en dibujitos para que me lo entiendas. Hermano, aquí la luchas con la corrupción. No hay otra salida, solo hay una opción. Velar por los derechos de un pueblo, amigo, eso no es comunismo. El pueblo al fin ha despertado, está cansado de lo mismo. Hasta ser mayoría, hasta ser mayoría, hasta... Vemos que la política de represión se impulsa desde los distintos gobiernos, sean del color que sean, para seguir profundizando el capitalismo y el saqueo de nuestros bienes comunes. Porque el terrible ajuste que está cayendo sobre las espaldas del pueblo no se puede sostener de otra manera que no sea con palo, criminalizando a quienes luchan, a quienes estamos en la calle, criminalizando a trabajadores, como es el caso de los compañeros del sindicato de Sochi. Ese es el Chaco, esa es la política argentina. Eso es lo que está sucediendo en Jujuy, eso es lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires y en distintos lugares. Gobiernan para unos pocos y se está viendo que no están dudando en tener que reprimir y que tampoco les tiembla el pulso si tienen que matar, porque están entrenados para eso, no están entrenados para defender a la comunidad. No, son esbirros, son nuestros verdugos, son siervos de quienes mandan arriba, obedecen órdenes, no piensan. Si tienen que matar a alguien pisándole la cabeza en la calle, lo van a hacer. Y no sienten ningún tipo de remordimiento, porque para eso los capacitan. Frente a eso, compañeros y compañeras, solo nos queda en el contexto que estamos atravesando seguir en las calles, seguir solidarizándonos, seguir diciendo que esta votación del domingo es una farsa, que en las urnas no se va a resolver nada, que el destino del pueblo solo se va a resolver con las organizaciones, acordando, no prestándose al juego, luchando. Frente al proyecto capitalista tenemos que luchar por un proyecto que verdaderamente defienda los intereses del pueblo y la clase trabajadora. Muy bien, estimados compañeros, vieron ahí sus pronunciamientos, sus posiciones, contextualizan justamente la lucha internacional, pero también las luchas nacionales. Mi estimado Jorge Altamira, en el 2001 lo escuché a usted y también las posiciones que enarbolaba el Partido Obrero aquel entonces, cuando hubo la crisis de 2001, 19, 20 de diciembre, recuerdo haber estado en la Plaza Flores. Yo llegaba a la Argentina después de haber estado prisionero en el Perú. Llegaba ahí, lo sentí mi segundo hogar, me cobijaron, casi me dieron refugio. Y bueno, llegué ahí, al mes que estuve ahí estalló la bronca. Entonces me pareció interesante escuchar las posiciones de ustedes, como también otras posiciones que planteaban la necesidad de democratizar esa sociedad. De repente no en esos términos planteaban una nueva constitución, que se vayan todos, una asamblea, ideas en ese sentido que me parecían muy interesantes, iban al meollo del asunto, o sea, planteaban el tema del poder. De ahí a la fecha, ¿qué ha sucedido, mi estimado Jorge Altamira? Porque yo al año siguiente tuve que salir del país y tuve que ir a otro país. Permítame que me gustaría hacer una observación sobre la primera pregunta y enseguida paso a la segunda. La guerra actual tiene una importancia enorme para entender lo siguiente. El capitalismo imperialista se encuentra en una fase de transición. ¿Pero de transición a qué cosa? No es una transición hacia otro orden capitalista. No es una transición que inaugure un nuevo imperialismo frente a un retroceso del imperialismo norteamericano o que establezca una suerte de equilibrio mundial, como se dice ahora, un equilibrio multipolar entre distintas potencias capitalistas. La guerra está mostrando que las contradicciones del capitalismo no apuntan a una transición pacífica, a un nuevo orden mundial, sino a una guerra mundial. Ninguno de los imperialismos que existieron hasta ahora dio paso a otro imperialismo sino por medio de una guerra. El ascenso de Alemania disputándole a Estados Unidos
y particularmente a otros países europeos, la hegemonía mundial no dio lugar a un equilibrio mundial, dio lugar a una guerra, la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la transición histórica que tenemos es una transición histórica entre el socialismo y la barbarie, no entre la hegemonía norteamericana y el mundo no hegemónico. Si tenemos esa perspectiva, la lucha de nuestros pueblos se encuentra en un callejón sin salida. Totalmente de acuerdo, Jorge. El mundo no hegemónico, frente a la brutalidad de los problemas que enfrentamos, como fue señalado aquí, 42% de pobreza, una situación hiperinflacionaria, una deuda externa impagable. Me parece importante que entendamos que esta guerra nos está dando una señal de que el periodo de transición que vivimos es un periodo entre la barbarie y el socialismo. Porque el conflicto entre China y Estados Unidos se va desarrollando en el mismo sentido en que se desarrolló el conflicto con Rusia. Cuando China ingresa al sistema capitalista mundial y lo hace en forma tumultuosa, establece un sistema de acople con Estados Unidos. Exporta todo a Estados Unidos. El mercado norteamericano es el sostén de la economía china. Había una suerte de enlazamiento. Ahora ocurre todo lo contrario. Ahora han estallado los conflictos entre los dos, por el mismo mercado mundial saturado, con sobreproducción y otros elementos de la crisis. Entonces acá lo que tenemos no es un mundo multipolar. Uno puede entender perfectamente bien que China, Brasil, desarrollen esa idea porque es la mejor forma propagandística de presentarse en la disputa mundial. Pero es una idea fantasiosa. Si realmente creyeran en esto, no estarían desarrollando su industria militar, sus navíos de guerra, misiles, sino que estarían apuntando a una salida pacífica. No existe esa salida pacífica. Y no es una hipótesis, no es una previsión, algo subjetivo. Hay una guerra que señala que la resistencia, las contradicciones con el imperialismo norteamericano y el imperialismo europeo desembocan en un conflicto. Rusia hizo un intento muy importante de acoplarse con Europa, vendiéndole gas, construyendo 2 gasoductos. Y Estados Unidos se los bloqueó. Y esa fue la señal para que luego Rusia invadiera Ucrania. Algo completamente reaccionario, porque la lucha mundial contra el imperialismo no consiste en crear una agresión nacional contra un país menor. ¿Me explico? Tiene que ser una revolucionaria. No puede ser una lucha militar, una guerra. Entonces, quería hacer esta observación sobre la transición porque me parece relevante para la comprensión de parte de nosotros, la izquierda, los luchadores antiimperialistas, etc. El otro aspecto, brevemente, para poder contestar la pregunta fundamental, el otro aspecto brevemente es que hemos tenido una experiencia de gobiernos progresistas en América Latina. El gobierno de Lula, el gobierno de Chávez, el gobierno de Kirchner, ahora el gobierno de Boric, ahora el gobierno de Petro, han fracasado rotundamente. Porque no eran salidas revolucionarias y socialistas, eran una fracción de la burguesía, o en el caso, por ejemplo, de Venezuela, del nacionalismo militar venezolano, que pretendía resolver todas estas cuestiones con una vigorosa oposición a la penetración imperialista, pero no mediante un proceso socialista, que no puede ser nunca nacional, sino que tiene que ser internacional. Porque si no es internacional, dentro de la frontera de nuestros países no hay una salida. Y cualquier acción socialista en un país va a suscitar inmediatamente una reacción mundial del imperialismo contra ese país y de las clases obreras del resto del mundo de unidad y solidaridad con la clase obrera del país que ha iniciado un proceso revolucionario. Dicho esto, la situación en Argentina es terminal. Argentina marcha a una hiperinflación.
y probablemente en un lapso muy breve. Y el gobierno que asuma, que puede llegar a ser incluso el propio gobierno actual, tiene por delante, en función de los intereses capitalistas, una tarea de ajuste violento contra los trabajadores como las que ya va desarrollando ahora, porque las jubilaciones, los salarios, los ingresos de los trabajadores independientes han caído en forma brutal. Y acá, en esta asfixia que significa la deuda pública argentina, una reflexión que quiero incorporar. ¿Quiénes son los tenedores de la deuda pública argentina? Cualquiera diría los acreedores internacionales, los fondos de inversión norteamericanos, los ingleses y todo lo demás. No, no. El 62% de la deuda pública argentina está en manos de la burguesía local argentina, empresas, bancos y fondos comunes de Argentina. Hay una relación simbiótica entre el capital nacional y la deuda pública. Por eso ningún gobierno va a repudiar esta deuda. Porque siendo gobiernos de la burguesía nativa, está defendiendo con el pago de la deuda a la burguesía nativa. Naturalmente al imperialismo también. Y además es muy importante el tema del capital financiero internacional, porque por medio de sus redes de alianzas, la burguesía argentina es dependiente del capital internacional. Pero en lo que hace a la tenencia de la deuda, la mayor parte de esa deuda está en manos locales y fue promovida por el gobierno kirchnerista con un argumento muy curioso, que para independizarnos nacionalmente teníamos que tener una deuda pública local. Y entonces armó un negociado fenomenal con los capitalistas locales sin romper con los capitalistas internacionales. Por eso hay una crisis tremenda. Y cómo va desarrollándose el proceso electoral, se advierte que cualquiera sea el ganador, el gobierno nuevo va a enfrentar de entrada una crisis violentísima, porque Argentina está en una situación hiperinflacionaria. Y de las situaciones hiperinflacionarias el capitalismo sale mediante ataques brutales a los trabajadores. Por ejemplo, un ataque brutal va a ser la llamada reforma laboral, que consiste en privar a los trabajadores de Argentina de los derechos sociales y laborales que había conquistado. Una reforma jubilatoria que va a intentar de nuevo establecer una jubilación privada y convertir a la jubilación estatal en una pensión a la vejez, por salarios que están por jubilaciones que están en la indigencia. Y una reforma impositiva que va a acentuar la carga de impuestos sobre el consumo y retirar o disminuir la carga de impuestos de ganancias, capital, etc. Frente a esto nosotros hemos presentado Política Obrera un conjunto, un programa abordando todas estas cuestiones, pero señalo esta perspectiva. Entonces nosotros vamos con certeza a una situación de convulsiones extraordinarias y eventualmente una situación prerevolucionaria. No se descarta que sea en los próximos meses, a lo sumo un año, Argentina vaya a un 2001 mucho más rico políticamente, mucho más denso de contradicciones y por lo tanto de necesidad de medidas radicales. Jorge Altamira, una pregunta ahí, Cosa, todo pronóstico es tentativo. Uno señala las perspectivas que ve y luego tiene que verificarlas en la práctica y hacer las correcciones. Pero de conjunto, esta es la situación que estamos viviendo. Y entonces, para redondear la idea, entonces, ¿cómo se están planteando ustedes el tema del poder? ¿Apuestan ustedes a una vía electoral para resolver el problema o están planteando la conquista del poder total? No. Cuando en ese acto que usted mostró ahí en el obelisco, dicen que las elecciones no son una salida. Estas elecciones no son una salida y no fueron ninguna. Ninguna elección fue una salida. Correcto. Nunca. Lo que peculiar de estas elecciones es su carácter reaccionario desde el comienzo. Porque frente a la crisis, la hegemonía quedó en manos de 4 candidatos
todos señalando un programa autoritario en materia de libertades, represivo y, naturalmente, desde el punto de vista económico, demoledor contra los intereses de los trabajadores. Lo que caracterizó esta elección fue su carácter reaccionario, sin ninguna expectativa popular, a diferencia de cuando cayó la dictadura, cuando hubo una gran expectativa en Alfonsín. Nosotros, como marxistas, no teníamos ninguna expectativa, pero es un hecho que el pueblo argentino la tenía. Y es un hecho que ahora no la tiene ninguna. Nosotros vamos a una campaña electoral a decir esto. En los spots televisivos, nosotros dijimos que esto es una campaña reaccionaria. Entonces nos estamos sirviendo del espacio público limitado que da el Estado para llegar a amplias masas con un planteo revolucionario, con una caracterización correcta. Para eso son las elecciones, deben ser las elecciones para alguien de izquierda, revolucionario, socialista, internacionalista. No quiere decir que va a acompañar la mentira electoral, donde todos los medios de comunicación están dominados por el capital. No es una elección. Perfecto, Jorge. Respecto a la pregunta suya sobre la Asamblea Constituyente en el 2001, el propósito no era reformar la Constitución, sino que un organismo soberano asumiera el poder político y cambiara la estructura del país, no por medio de una Constitución, sino en forma constitucional aplicada de inmediato. Para dar un ejemplo, vamos a hablar de la nacionalización del petróleo. La Asamblea Constituyente resuelve nacionalizar el petróleo. Un artículo que dice la riqueza del subsuelo es del Estado. Al día siguiente se procede a la nacionalización. Una Asamblea Constituyente con poder cambia el estatus constitucional y aplica ese cambio. Correcto. Es un organismo ejecutivo, no solo deliberativo, como son estas constituyentes que se la pasan discutiendo sobre una constitución que inclusive si tuviera algo positivo nunca se va a aplicar, porque está condicionada a futuras leyes, futuras elecciones, futuros parlamentos. Nosotros introdujimos la novedad para un pueblo que todavía no admite una salida abiertamente socialista, una salida democrática de características transicionales. Totalmente. No en el marco capitalista, porque al ejecutar sus decisiones actúa de esta manera. Y en esta campaña electoral dijimos, entiéndalo propagandísticamente, no lo entienda literalmente. Si nosotros ganamos las elecciones, dijimos, convocamos inmediatamente una asamblea constituyente para cambiar toda la estructura del país por medio de una movilización popular. Perfecto, Jorge, muy bien. Hemos escuchado tus ideas, es Jorge Altamira desde Argentina, fundador del Partido Obrero, ideólogo de política obrera. Ahora vamos a pasar con tu tocayo, Jorge, pero no está conectado. Parece que hay problemas allá de conectividad en Guatemala, pero Michel Verde tiene una posición igualmente de él desde Argentina contra las elecciones, una farsa electoral porque las reglas de juego están así en Argentina, siguen dominando los partidos de la burguesía y más aún ahora han procreado a un monstruo, a la ultraderecha. Bien, estimado Michel Verde, los pueblos te escuchan, te vamos a dar el mismo tiempo que Jorge Altamira para que desarrolles tus ideas. Adelante, Michel. Bueno, muchísimas gracias. Sí, con respecto a esto que decía Jorge recientemente, ¿no? Estas elecciones han demostrado ya la limitación y la carencia de proyectos alternativos a seguir profundizando el capitalismo. Los distintos candidatos que se presentaron, sea cual sea, era uno peor que el otro, ¿no? No había una alternativa o una superación, ¿no? Y si hagamos esta terrible crisis inflacionaria que estamos pasando, claramente el panorama hacia futuro no es muy alentador. Nosotros como organización, como convocatoria Segunda Independencia, hace ya más de un año, el posicionamiento que tuvimos es esto, ¿no? De llamar a no votar y al mismo tiempo invitar a otras organizaciones a hacer un frente contra la farsa electoral, decimos nosotros, porque claramente
vemos que no hay ningún tipo de proyecto ni de salida en ninguno de los candidatos, y al mismo tiempo también quizás teníamos una posición crítica a ciertos sectores de la izquierda, porque si bien de palabras son buenos proyectos, sabemos que la discusión central acá es el poder, ¿no? Si no discutimos el poder, no podemos cambiar o hacer este proceso de lucha o de socialismo. La cuestión central es el poder, porque lo cierto es que dentro del Congreso, teniendo la mayoría de diputados o de senadores que representan y defienden intereses capitalistas, proimperialistas, lo cierto es que si no tenemos la mayoría y al mismo tiempo esa representación del pueblo no está movilizada en las calles, no podemos llevar adelante ningún proyecto de cambio, ¿no? Creo que lo mismo pasaría, y se vio en cierta parte del ejemplo que tomamos nosotros, ¿no? Es la asamblea constituyente que se convocó en Chile después de lo que fueron las revueltas y todo eso. Lo cierto es que los constituyentes fueron puestos a dedos y hoy por hoy la asamblea está un poquito más maquillada de lo que es la constitución pinochetista, pero en el fondo de lo que quería hacer a lo que terminó siendo, no fue un salto cualitativo en la calidad de vida, ¿no? Y en lo de los ciudadanos en Chile, y creo que ese ejemplo nos sirve a nosotros a la hora de plantearnos esto, ¿no? Es decir, la salida claramente nosotros no la vemos por el lado hoy del voto, ¿no? Creemos que esta democracia es una democracia capitalista, burguesa, proimperialista, y que lejos está de buscar mejorar la calidad de vida de nosotros como pueblo. Frente a ello es que llamamos a una campaña fuerte de no votar directamente, no votar en blanco, ni impugnar, sino directamente a no votar, porque creemos que es una manera de que gane quien gane, sabiendo que siempre el pueblo va a perder en esta democracia, por lo menos esté lo más deslegitimado posible, ¿no? Que quien gane, ya sabemos, esto decía recién Jorge, van a seguir cumpliendo las recetas que les impone el Fondo Monetario, ¿no? Las imposiciones de ajuste, de privatizaciones, de recortes del gasto público. Entonces decimos que no va a ser lo mismo que gane un presidente con el 40, 50, 60% de legitimidad y diga, no, pero ustedes me votaron y yo hago esto, a que sea un presidente que gane con un 20% y sepa que hay un descontento popular, que la gente está en las calles, que las organizaciones están cuestionando, ¿no? esa institucionalidad y cuestionándola al mismo tiempo que donde se hace la crítica directa hacia quienes nos gobiernan, desde las bases, desde los sindicatos, desde los barrios, desde los centros de estudiantes, de los secundarios, de las universidades, nos vamos organizando. Nosotros decimos que nuestro objetivo estratégico es tomar el poder, ¿no? Y para tomar ese poder hacen falta dos herramientas. Una es la organización propia y otra es un gran frente de liberación nacional para nosotros. La organización propia, ¿cómo la fortalecemos? De dos maneras. Primero, cada día haciendo más y al mismo tiempo que esa cantidad se convierta en calidad, ¿no? Nosotros buscamos formar cuadros, militantes que comprendan, que tengan un análisis crítico de la realidad para que comprendan de que no es votar entre un candidato o el otro. O sea, no es un tema de cambiar de collar, sino que lo que tenemos que preguntarnos nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, es, nosotros queremos dejar de ser perro, no que nos cambien de collar cada 2 o 4 años. O sea, y para cambiar esa condición que tenemos de oprimidos, de explotados, es necesario que el pueblo llegue al poder. Y para llegar al poder, tenemos que ser cada vez más y al mismo tiempo organizados y sobre todo convencidos con un proyecto que sea una verdadera alternativa, ¿no? Una alternativa de la dominación capitalista e imperialista y que tenga como faro esta construcción de una sociedad sin explotadores ni explotados. No sabemos cuánto tiempo nos va a llevar, si será cuestión de 2, de 4, de 10 o de 20 años, pero ese es el horizonte que tenemos y que es necesario comenzar. Nosotros, hoy cuando Manuel usted le hacía la pregunta y Jorge respondía del 2001, ¿no? Comprendemos que no estamos muy en 2001,
pero también el análisis que hacemos nosotros y la autocrítica que nos hacemos como organizaciones del campo popular, es decir, ¿de qué nos serviría hoy un 2001? Para poner más muertos del pueblo, para poner más presos, si en el fondo no va a cambiar nada, porque ¿de qué nos va a servir un 2001 si después va a venir un Dualde? ¿De qué nos va a servir? O sea, que tiene que haber un 2001, pero que sea una bisagra, pero para eso las organizaciones, los partidos tienen que posicionarse de ahí y cuestionar el poder. Es decir, llegamos al poder, nosotros queremos el poder, no queremos una banca, queremos el poder porque desde el poder se cambia todo, ¿no? Esta frase que algunos le adjudican a Lenin de que salvo el poder todo lo demás es ilusión. Yo creo que es eso. Muchas veces nos llevan a discutir que la salida es mediante la vía democrática, ocupando bancos, y nosotros decimos, o sea, tenemos que llegar al poder para cambiar todo, porque lo cierto es que el enemigo es quien tiene el poder, y quien tiene el poder dirige. Y frente a eso es este desafío que nosotros nos planteamos, que en esta situación crítica que estamos atravesando como pueblo y que al mismo tiempo también hacemos un análisis mundial de esto, que nosotros seguimos reivindicando, que para nosotros el único imperialismo que hay es el norteamericano. No podemos poner en comparación otros gobiernos por más fuertes, por más aparato militar que tengan. O sea, todas las guerras en el último siglo han tenido una intervención directa de Estados Unidos. Estados Unidos es quien tiene más de 200 bases en el mundo. Estados Unidos es el principal productor y comerciante de armas. Y frente a eso vemos esto, ¿no? Que se le esté parando la mano a Estados Unidos, se le esté marcando un límite, es un punto bisagra que los pueblos también tenemos que darnos cuenta. Volviendo a lo que decía al comienzo, creo que África está marcando ese camino y que nosotros tenemos que empezar a dejar de ver tanto Europa, empezar a ver a los pueblos africanos que están en una condición de explotación y de saqueo más semejante a nuestra historia, ¿no? A nuestra historia de hace 500 años, cuando fuimos invadidos y comenzó el saqueo por parte de Europa en nuestra América, de empezar a enfocarnos en esos pueblos, de decir, estos son nuestros enemigos, es necesario cambiar profundamente todo porque si no, no cambiamos nada, o sea, sacar el mal de raíz. Y frente a eso es el desafío que nos planteamos de decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Formando a nuestros compañeros, caminando hacia este frente de liberación nacional de a poquito, acordando, ¿no? Pero nosotros imponiendo la agenda de lucha, no que quienes nos gobiernan nos lleven a discutir sobre, no sé, el tema del asistencialismo, de planes, porque si no siempre nos hacen estar corriendo detrás de una zanahoria, la zanahoria que les conviene a ellos, ¿no? Porque mientras que a nosotros nos hacen estar discutiendo por si pedimos un aumento de más plata en un plan social, por otro lado nos están saqueando y nos están hipotecando el futuro, y frente a eso, nosotros que ir a las bases mismas, ¿no? Al pueblo, a la clase trabajadora y decirle, no, porque nos están de a poco hipotecando nuestro futuro, o sea, nuestros hijos, nuestros nietos ya nacen con una deuda que es ajena, y frente a eso, nosotros tenemos que decir, tenemos que luchar, si queremos un futuro digno, tenemos que luchar, por algo nosotros como organización nos llamamos Convocatoria Segunda Independencia, que si bien hubo una primera independencia, como en el resto de los países de nuestra América, lo cierto es que siempre seguimos de una u otra manera atados, ¿no? Dependientes primeramente del imperialismo inglés y después del imperialismo norteamericano, y tenemos que luchar por esa verdadera y segunda y definitiva independencia que va a ser la libertad de los pueblos, ¿no? Y esta sociedad sin explotadores ni explotados. Muy bien, estimado Michel. Muy bien, muy bien. Debemos comunicar a nuestro pueblo, a los compañeros que nos están siguiendo, que nuestro colega, el profesor Jorge Raúl de Guatemala, no se puede comunicar porque la señal se le ha ido, la conectividad es muy débil allá, así que no se puede comunicar. Igual él nos está viendo, habrá otra oportunidad en que se incorpore con una mejor conectividad, pero nosotros vamos a rematar
este evento con la intervención una vez más de Jorge Altamira y de Michel Verde, y ya sintetizando el problema. Yo creo que Jorge Altamira, el tema central como marxistas que somos, porque ese es el punto que nos une, es el tema del poder. Y para el tema del poder, por ejemplo, tú has planteado de que aquí de lo que se trata es pues de desarrollar un camino, un proceso y tomarlo bajo con una movilización amplia, popular. Sería interesante que desarrolles esa idea sobre ese punto, porque ¿qué entienden ustedes sobre una movilización? O sea, de la huelga al poder, de insurrecciones populares, no sé, ¿qué estrategia plantean ustedes? ¿Ustedes conciben la necesidad frente a todo lo que han dicho, todo el discurso que ustedes mismos han planteado? Por ejemplo, por un lado se plantea la necesidad de una organización política, pero se admite igualmente una crisis en el tema de la dirección, pero sin embargo no se plantea el tema de que el poder, no se concibe que el poder se conquista, se mantiene y se desarrolla a través de las armas. O sea, con las elecciones, con movilizaciones de la huelga al poder, creo que eso nunca ha existido. La historia nos ha demostrado que se necesita militarizar las organizaciones, crear un ejército revolucionario para que conquiste el poder, porque la burguesía no se lo va a dar. O sea, bueno, en todo caso, de repente, ustedes tienen otra forma de ver, porque aquí se plantea una organización política propia, un frente nacional, es el frente único, pero no se plantea el ejército revolucionario. Se plantea la movilización popular, pero no se plantea tampoco qué calidad o qué carácter debe tener esa dirección política. Yo creo que con esas ideas podríamos redondear, porque ya el resto sabemos, la crisis, la situación que hay, entonces, ¿cuál es la salida para el pueblo? Además, el tema del poder no solamente es tomarlo, ¿no? Hay que construir la conquista del poder. Conquistarlo, retenerlo, desarrollarlo, porque hay un proceso de restauración, como muy bien lo ha planteado Jorge Altamira, como ha sucedido en la ex Unión Soviética, en fin, toda esa historia. Nos gustaría que ese punto lo desarrolles ya para concluir este evento, mi estimado Jorge, y sería un gran aporte realmente hoy en día a lo que en la filosofía se llama filosofías de liberación y de emancipación. Adelante, compañero Jorge Altamira, los pueblos te escuchan. Bueno, en primer lugar tenemos que saber de qué poder hablamos, porque hablamos mucho del poder, pero ¿qué poder? Para nosotros lo que hablamos en una sociedad capitalista es del poder de la clase obrera. Es decir, que no se trata subjetivamente de un grupo que tiene ideas y que quiere tomar el poder. Se trata de desarrollar la lucha de la clase obrera al plano político, hacerla masiva, hacerla cada vez más consciente, para luchar por el poder de la clase obrera. Primer aspecto. Segundo aspecto, todo este trabajo de politización no es una línea recta, porque entre tanto ocurren crisis que sacuden el tejido social y sacuden la conciencia de la clase. Por momentos, los procesos de transformación revolucionarios en la clase obrera se aceleran, así como durante un tiempo se han ido poniendo lentos o con reflujos, porque la lucha de clases es una lucha que tiene ascensos y también tiene retrocesos. De manera que antes que nada, primero, ¿qué poder luchamos? Es el poder de la clase obrera, es una transición al socialismo. Un poder que lucha por la internacionalización de esa revolución, porque no se puede construir el socialismo en el marco de un solo país y tampoco en el marco de un país que no tiene peso fundamental en la economía mundial. Estamos hablando de América Latina. Entonces nosotros planteamos, primero, poder obrero. En segundo lugar, la unidad socialista de América Latina. Pero por sobre todo, planteamos que no nos podemos saltar los procesos de concientización de la clase obrera y en función de la experiencia que va viviendo, ligado a esa experiencia, desarrollar una alternativa superadora en función de la toma del poder por parte de la clase obrera.
Aquí es donde las elecciones tienen importancia, porque la gente que se ha abstenido en la última elección, por numerosa que sea, alrededor menos de 2 millones de personas, teniendo en cuenta que siempre hay un abstencionismo estructural, no se han abstenido porque quieren la lucha por el poder político. De ninguna manera. Y la inmensa mayoría ha ido a votar. Nosotros no podemos darle la espalda a la experiencia popular. No podemos venir con un esquema. La lucha por el poder político se plantea metodológicamente de este modo. La cuestión es el poder. ¿Qué poder? El poder de la clase obrera. ¿Por qué método? Por el método de la lucha de clases. Ahora, un conflicto entre la burguesía, el imperialismo y los trabajadores, llegado a su punto de maduración, plantea una salida revolucionaria, no una salida pacífica, una salida indolora. Es un concepto inclusive absurdo. No se trata si la reforma puede o no puede. El conflicto de clases entre capital y trabajo no se zanja en forma indolora, y de nuevo aquí tenemos a la guerra, donde los conflictos imperialistas tampoco se zanjan en forma indolora. Entonces no se trata de eso. Se trata de no esquivar la experiencia de las masas, que por momentos desarrollan una acción directa, organización, lucha de enorme envergadura, y que uno tiene que apuntalar creando organizaciones de poder de los trabajadores, pero que en periodo de reflujo hay que acompañar retrocesos, dando una salida, buscando reorganizar. En una palabra, la revolución no es un proceso subjetivo, sino que es un proceso histórico, concreto, donde lo subjetivo y lo objetivo se enlazan, porque la revolución la hacen las masas. Lo que hacen los partidos es dirigir una sublevación que ya ha encarnado en los trabajadores. De lo contrario, caemos en el foquismo, en el ultraizquierdismo, en tantas derrotas prematuras por gente que quiere inventar la pólvora en el siglo XXI. No se puede escapar a estas leyes históricas. La revolución la hacen las masas, los partidos revolucionarios tienen que organizar esas masas, influenciar sobre esas masas, orientar a esas masas y dirigirlas hacia el poder político, pero a las masas. Esa es la gran experiencia de las revoluciones triunfantes. La revolución cubana, la revolución rusa, la de octubre, la revolución en China, fueron extraordinarias experiencias de masas, experiencias históricas de masas. De lo contrario, hablar del poder en ausencia de todo esto no pasa de una conversación entre amigos. Muy bien, Jorge, muy bien. ¿Y qué nos dice Michel Verde? Adelante, Michel, sobre estas mismas ideas, ¿cómo las desarrolles? Adelante. Sí, creo como marxistas que nos planteamos, ¿no?, la lucha de clases, claramente no creemos que sea una transición pacífica ni ordenada. Ya de por sí el rico no va a querer dejar de ser rico para que el pobre deje de ser pobre, ¿no? Ni el explotado deje de ser explotado a expensas de que el explotador abandone esa relación de explotación. O sea, sería algo muy idílico, muy romántico. Entonces creemos que la violencia es existente, tanto por quienes se quieren como por quienes quieren seguir sometiendo. Frente a eso, los procesos sabemos que son de lucha, y como toda lucha implica la violencia de los pueblos, una violencia necesaria, una violencia justa, muchas veces, porque nosotros decimos, ¿no?, que a veces esa violencia va a ayudar a salvar más vidas que el capitalismo como hoy vivimos, ¿no? En nuestro país, que a diario están muriendo niños de hambre, gente que muere por el narcotráfico, por la prostitución, por las redes de trata. Creemos que en un proceso revolucionario ahorraríamos sangre incluso frente a la pasividad que tenemos hoy, frente a todos los males que nos atraviesan dentro de este sistema. Frente a eso, decimos que la lucha por el poder sí, seguramente va a ser violenta, no lo descartamos. Nosotros como organización política reivindicamos la lucha
revolucionaria de los años 60, 70, que quizás fue el mayor grado de conciencia que tuvieron nuestras masas, la clase trabajadora y el pueblo, y el momento histórico en donde estuvieron más cerca, ¿no?, de tomar el poder. Creemos que es eso, no descartamos, si bien nosotros decimos esto, ¿no?, del Frente de Liberación Nacional, sabemos que es el pueblo movilizado en pos de un objetivo, ¿no? Y enfrente tener, como decimos, ¿no?, a la oligarquía, a los sectores pudientes y al mismo tiempo también al imperialismo que no estará dispuesto ni a ceder un centímetro de sus intereses y beneficios como clase. Frente a eso, tenemos que trabajar en la conciencia. Mientras escuchaba a Jorge, se me venían dos pensamientos de Ernesto Guevara, que él concebía al partido político como el catalizador del pueblo, ¿no? Y al mismo tiempo el Che decía que es necesario la necesidad de un cambio y al mismo tiempo que comprendamos la posibilidad de concretar ese cambio. Nosotros nos estamos dando cuenta de que es un cambio urgente el que tenemos que hacer, tanto en nuestro país como seguramente en los países hermanos de nuestra América. Bueno, quizás el paso siguiente que tenemos que dar en esta profunda crisis es decir, vamos a concretarlo, por más que eso implique grandes procesos de lucha y grandes sacrificios del pueblo y de las organizaciones, tenemos que darlo, es necesario. O sea, porque por el camino que estamos yendo hoy, estamos yendo a un callejón sin salida, y la única manera de salir de ese laberinto es por arriba, y por arriba es con el pueblo consciente, movilizado y luchando. O sea, la violencia es la partera de la historia, decimos nosotros, y tiene que, para que nazca eso, es necesario que muera el otro, y en ese conflicto se tiene que dar, y es un conflicto necesario. Ya creo que es un conflicto de supervivencia que tenemos nosotros como clase, ¿no?, como clase trabajadora, como pueblos. Y es el gran desafío que tenemos, y es el camino en el que estamos, ¿no?, el de insertarnos en las masas, el organizar a las masas, el formar a las masas, el dar la discusión, porque tenemos un gran enemigo que son las redes, los medios hegemónicos que reproducen un discurso capitalista, y tenemos que luchar contra esa adversidad y dar esa batalla de las ideas para concientizar, para que el pueblo, para que el vecino, la vecina, quien tengo al lado, comprenda de que es necesaria esa salida, de que la salida, vuelvo a decir, no es votar candidato cada 2 o 4 años y va a venir un iluminado del cielo con propuestas y nos va a cambiar. O sea, salir de esa ingenuidad, de esa incredulidad que nos han impuesto, ¿no? Y al mismo tiempo la pasividad. Yo creo que algo que tenemos que rescatar como partidos, como organizaciones políticos revolucionarias, es que somos sujetos políticos transformadores de la realidad. La realidad se nos impone, ¿no? Esto que decía Aristóteles, que la única verdad es la realidad, ¿no? Es decir, no, la realidad la podemos transformar. Porque si nosotros nacemos explotados, pobres, es porque ya se nos está imponiendo esa realidad. Pero está en nosotros también transformarla para que no siga siendo así. De la misma manera que está en nosotros luchar en el presente para que el futuro de las próximas generaciones sea un poco más justo, más digno, y verdaderamente puedan crecer en distintas patrias libres en serio, no solamente de palabras, sino libres de tener una educación de calidad, a una salud, a tener trabajo, una vivienda, acceso a la justicia, y al mismo tiempo no sufrir el saqueo constante por parte de los grupos hegemónicos locales, ni tampoco del imperialismo. Frente a todo eso es que tenemos que posicionarnos nosotros como sujetos y decir, hasta acá llegamos, y a partir de ahora nosotros somos sujetos y vamos a transformar la realidad, que creemos que ese cambio es posible. Y no venimos a maquillar la realidad, no venimos a decir que el capitalismo va a ser más serio, más humano, como quizás el progresismo y el reformismo muchas veces nos quiere inculcar. No, venimos a decir, nosotros luchamos por el socialismo porque creemos que el socialismo es la única alternativa para salir de este sistema que es de muerte y de saqueo como es el capitalismo y el imperialismo. Es el gran desafío que tenemos y el que tenemos que ir construyendo día a día las organizaciones para tomar el poder, porque al mismo tiempo es
caer del cielo, lo vamos a tener que conquistar. Y esa conquista va a ser con la fuerza de las armas y de la razón. Veremos ese proceso. Ojalá sea un proceso pacífico. No somos ingenuos, no va a pasar porque del otro lado sabemos cómo piensan nuestros enemigos de clase, ¿no? Sabemos la naturaleza de nuestro enemigo, que es feroz, asesina, criminal. Entonces no vamos a pecar de ingenuos. Frente a eso somos conscientes y en ese debemos concientizar a las masas de cómo tiene que ser ese proceso. Es un largo camino, pero que es necesario arrancarlo. Excelente, compañero Michel. Muy bien. Bueno, hasta este momento ya tenemos 1 hora con 15 minutos y vamos a concluir el programa. Muchas gracias a todos los compañeros, más de 400 compañeros que están presentes, haciendo preguntas, haciendo llegar sus saludos, que hacen llegar saludos a Jorge, a Michel. Vivan los pueblos de Latinoamérica y les agradecemos grandemente la gran información y concienciación del programa, atreverse. A todos los compañeros, hay aplausos también, bien desde Brasil igualmente, desde Argentina, saludos, Chile, Perú, Colombia, Centroamérica, desde el Cava, Argentina, Bolivia, bueno, desde el Perú igualmente, un fuerte abrazo, vivan los pueblos de Latinoamérica, excelente, muchísimas gracias a todos los compañeros, Ecuador también se hace presente, excelente, buen tema, muy ilustrativo a los jóvenes de estos tiempos, desde el Perú, excelente, Colibrí Rojo, excelente, felicitaciones. Muy bien compañeros, los invitamos una vez más a suscribirse a nuestra red de prensa alternativa latinoamericana, darle like, compartirlo, ese es el trabajo de la prensa popular, estamos en este contexto, sembrando ideas, sembrando conciencia, escuchando las diferentes posiciones desde el pensamiento trotskista, del pensamiento marxista original, pensamiento marxista-leninista, desde el pensamiento marxista-leninista, maoísta incluso, y por qué no decirlo con sus especificaciones en cada país, ¿no? Diferentes especificaciones, diferentes pensadores, pero a todos ellos les une la voluntad de transformarse este sistema capitalista por las vías que corresponden realmente, porque somos conscientes de que de ninguna manera el sistema capitalista, hoy en su etapa final el imperialismo, va a ceder pues de buenas a primeras, tampoco a las clases dominantes nativas, no, para nada, sabemos el camino, y bueno, ahora y más adelante esperemos hacer un programa, los invitamos una vez más, Jorge Altamira, Michel, porque nos gustaría tratar un tema muy importante, el tema de dirección política. Me parece que ese es un tema fundamental porque al fin y al cabo, si bien es cierto, como dicen ustedes, se trata de contar con la participación de la mayor cantidad de gente, pero no se olviden que el Partido Comunista Bolchevique fue un partido pequeño, por si acaso, fue pequeño, su comité central fue creciendo, pero fue un puñado de gente. Y así va creciendo, esa es la dinámica, ¿verdad? En todas las revoluciones va creciendo, va incorporando más gente, así que hay que forjar esa dirección y se necesita gente como ustedes, ¿no? Para forjar eso y en sus respectivos países y en todo el continente latinoamericano. Bien, Jorge Altamira, tus palabras de despedida, tu saludo, tu reafirmación, tu llamado a los pueblos de Latinoamérica, del mundo y particularmente Argentina a luchar contra la derecha, la ultraderecha, contra el imperialismo. Adelante, Jorge, te escuchan los pueblos. Bueno, no quiero ser redundante. Vivimos un periodo histórico fundamental. Hay una guerra entre grandes potencias, una guerra que tiende a escalar y que le plantea a la humanidad el desafío del socialismo o la barbarie. No existe, en principio, ninguna transición de la hegemonía norteamericana a un mundo multipolar, equilibrado, etcétera, porque estamos en la época de la decadencia del capitalismo. El capitalismo ha cumplido su misión histórica, la ha desarrollado en exceso, es decir, está viviendo tiempo de descuento, o como se dice en el fútbol, jugando un alargue a los penales, pero el partido históricamente está concluido. El tema ahora es saber si en esta conclusión el proletariado asume la tarea a nivel mundial de una lucha decidida, en primer lugar contra esta guerra. Eso es una cosa que no mencionamos.
No hay una movilización mundial contra la guerra, que nosotros propugnamos permanentemente. Y esta es una misión interesante de toda la izquierda, inclusive aquella que no apoya a la OTAN, porque una mayoría de la izquierda apoya a la OTAN en nombre de la autodeterminación de Ucrania, y lo que está en juego no es la autodeterminación de Ucrania, sino los intereses rivales del imperialismo de la OTAN y de los intereses de la oligarquía rusa. Está ausente una movilización internacional. Por lo tanto, esta es una gran tarea, probablemente la más importante internacionalmente, porque llevaría a la clase obrera a plantearse el problema político fundamental del momento, que es la guerra imperialista. De otro lado, América Latina vive un proceso muy convulsivo. Y probablemente los trabajadores no van a esperar a que surja una gran dirección revolucionaria para lanzarse una lucha con características muy poderosas, porque lo fuerza la encerrona brutal de miseria y de ataque del propio capitalismo. Por lo tanto, una dirección que se pretende revolucionaria tiene que saber adaptarse a estos giros violentos de la situación y no seguir un esquema preestablecido. Es cierto, en definitiva, esta es una verdad histórica, no voy a insistir sobre esto porque es redundante. El conflicto entre el capital y el trabajo es un conflicto que desemboca en una revolución. Pero es el conflicto entre los trabajadores y el capital. Si es el conflicto entre un grupo y un gobierno, desemboca en el foquismo. No concuerdo que la conciencia revolucionaria haya sido la más alta en la Argentina en el periodo de Montoneros y Heller. De ninguna manera. Montoneros trajo a Perón, que se encargó mediante la AAA de ensangrentar al país y de llevar al golpe de Estado de Videla. Indudablemente, eso es un punto completamente terminado. Y el ERP ha sido una organización que ha crecido, de características cada vez más nacionalistas, no internacionalistas, pero nunca encarnó las tendencias de la clase obrera argentina, tal cual se empezaron a manifestar a partir del Cordobazo o un poquito antes del Cordobazo. Entonces, esa experiencia confirma las apreciaciones que estoy haciendo, porque en definitiva nuestras caracterizaciones se fundamentan no en una especulación teórica, sino en un balance de la experiencia recogida. Yo soy militante sesentista, estuve en el Cordobazo, estuve en todos los levantamientos, el Partido Obrero, la organización a la que he pertenecido, y por lo tanto esto es un balance histórico concreto, no es una especulación teórica ni una deriva abstracta del pensamiento. Aquella experiencia demostró sus límites insalvables y la mejor prueba de eso es que no sobrevivió. En cambio, por ejemplo, los bolcheviques y los mencheviques, todos que participaron en la revolución de 1905, que fue derrotada, nunca desaparecieron y fueron los protagonistas del derrocamiento del zar. Y claro, las divergencias quedaron claras. Unos eran partidarios de un poder obrero y otros eran partidarios de un poder simplemente republicano o de una monarquía constitucional. Esta es mi síntesis y no quiero abusar más del tiempo que me han concedido. Jorge Altamira, muchas gracias por tu participación. Ahora con Michelle igualmente un llamado a los pueblos hermanos y al pueblo argentino. Adelante, estimado Michelle, los pueblos te escuchan. Bueno, primeramente, Manuel, agradecerte a ti, a la producción del programa por darnos la posibilidad de este espacio. También a Jorge y al otro Jorge, por más que no pudimos tener mucho tiempo por poder disertar. Las opiniones sean diferentes, el respeto me parece que enriquecen siempre. Son las discusiones que tienen que ser necesarias. Por más que no coincidamos, no somos enemigos. Entonces, primero rescato eso. También agradecer la posibilidad de este medio, ¿no? de poder discutir esto. Anteriormente decía que un gran enemigo que tenemos nosotros como revolucionarios que intentamos ser es el manejo de la información, ¿no?
el proceso de concientización, los canales de comunicación son necesarios, son trincheras que es necesaria proteger, hacerlas fuertes y seguir difundiéndolas. Así que desde ya agradecido como convocatoria a Segunda Independencia por este espacio que nos da. Ya como conclusión, el llamamiento. Qué palabra complicada, ¿no? Porque uno cuando llama desea que eso suceda. Es esto, el mundo se está despertando, el mundo, los países del tercer mundo, como alguna vez nos pusieron, el subdesarrollo, nosotros diríamos los superexplotados más que subdesarrollo, ¿no? Porque la condición de subdesarrollo es impuesta por quienes nos explotan. Está habiendo un momento histórico, el cual como continente, como pueblos, tenemos que estar a la altura de la historia. Es el gran desafío y quizás nosotros seguiremos diciendo que hay un único imperialismo para nosotros claramente, como lo dije ya varias veces, que es el norteamericano. Eso estamos convencidos. No podemos, si bien nosotros no decimos que Rusia socialista ni comunista, no podemos comparar. Es negar el conflicto. O sea, yo creo que si Europa hubiese respetado los acuerdos de Minsk, por ejemplo, ¿no? En Bielorrusia, no sé si se hubiera llevado el conflicto de Ucrania. Lo dijo la propia ex primer ministra Angela Merkel, ¿no? Que esos acuerdos que ellos llamaban era para ganar tiempo para seguir armando Ucrania, por ejemplo. Y creo que algo parecido está sucediendo hoy con China no está invadiendo, pero lo cierto es que constantemente Estados Unidos está repartiendo armas y impulsando una guerra. Yo creo que las guerras no las están impulsando ni China ni Rusia en el mundo, sino el imperialismo como una manera de tirar los manotazos de ahogados para seguir teniendo esa hegemonía que se está resquebrajando. Y los pueblos del mundo se están dando cuenta de eso y frente a eso tenemos que estar nosotros, ¿no? Cómo nos posicionamos y al mismo tiempo el rescatar esa memoria histórica de lucha de nuestros pueblos, de las organizaciones revolucionarias que quizás pueden ser proyectos que hayan fracasado, seguramente han tenido un montón de cuestiones que tienen que ser analizadas, que también es una de nuestras tareas. Esto un poco lo que decías hace un rato, Manuel, ¿no? Del rol o de la función de la dirección política de estas organizaciones, es analizar en qué nos hemos equivocado en otras veces para no repetir esos mismos errores, aprender de los fracasos, de las derrotas que tuvimos, de los golpes, para poder verdaderamente conquistar y alcanzar el poder popular del pueblo y de la clase trabajadora. Me parece que esa es la pregunta que tenemos que hacernos y nosotros vamos a seguir reivindicando las luchas porque, bueno, si bien no lograron llegar, por lo menos lo pudieron cuestionar de ciertas maneras que hasta ese momento no se habían dado. Ya sea las organizaciones, siempre decimos Montoneros, OER, pero también hubieron otras organizaciones revolucionarias quizás no de tan grandes, pero que luchaban por lo mismo, por una patria socialista sin explotadores ni explotados, y son las mismas banderas que levantamos nosotros, que a su vez esa patria, realmente la patria de uno, sino la patria de toda la humanidad, y ahí también nos declaramos profundamente internacionalistas, porque acá el enemigo mayor es el imperialismo y es a quien tenemos que vencer. Porque la paz y la igualdad tiene que ser mundial, si no, una pequeña porción de la tierra no hace nada, porque el enemigo, si sigue vivo, nos volverá a comer. Muy bien, Michel, muy bien, interesante. Bueno, queridos pueblos latinoamericanos, amigos, compañeros, un fuerte abrazo a ustedes. Hemos estado en el programa Trinchera 3, Coyuntura Política Latinoamericana, en el preámbulo de una tercera guerra mundial. Bien planteado el tema, hemos coincidido en que sí hay un problema internacional gravitante, principal el tema de la guerra. Coincidimos también en que hay que desarrollar unas campañas pues contra la guerra,
porque a la guerra, bien es cierto, nos oponemos los marxistas, pero no lo tememos, y las guerras las transformamos en guerras revolucionarias. Esa es la posición, la línea que desde Trinchera 3 defendemos. Y por otro lado, consideramos que sí, la guerra esta tiene un carácter interimperialista, y eso hay que desarrollarlo, porque acá en la ponencia obviamente hay divergencias al respecto, pero sería interesante plantearlos en un siguiente programa. Igualmente, la necesidad de emancipar a nuestros pueblos, lo cual se plantea metodologías, hay que profundizar, pero hay un punto común, el tema de la dirección política, en qué consiste, cómo se forja, cómo se construye la conquista del poder, porque aquí de lo que se trata, al fin y al cabo, no es desarrollar un camino electoral, al contrario, desarrollar un camino emancipador que implica cuestionamiento político, ideológico, hasta militar contra el sistema capitalista. Hoy en día en crisis, en su última fase final, el imperialismo. Hemos estado con Jorge Altamira, un gustazo, con Michelle, hasta la vista, hasta la próxima, compañeros, y esperamos tenerlos en el próximo programa, ¿ok? Un abrazo, cuídense. Un abrazo Chao. de mi parte también. Chao, compañeros. Buenas noches, un saludo a todos y muchísimas gracias. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo. Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com